Bien, hola a todos y a todas, buenas noches. Comenzamos entonces con esta clase número 4, ya de la unidad 2. Vamos a centrarnos en lo que es la unidad 2, en lo que va a ser ya un clima, digamos, menos literario y un poco más histórico de la materia. Vamos a tener dos clases que van a tener como núcleo un suceso histórico bastante complejo para desentrañar, que es la Revolución de Mayo. Es decir, esta primera clase y la segunda vamos a ocuparnos de la Revolución de Mayo como suceso histórico. Esto va a ocupar los textos de Mariano Moreno, que va a ser en principio el prólogo al contrato social de Rousseau, de Juan Jacobo Rousseau, y luego vamos a ver si leemos el plan de operaciones, aunque tengo entendido que ya lo han leído para la clase teórica, o lo han trabajado con Fernando en el teórico de recién, y también han trabajado a Mariano Moreno y a la Revolución de Mayo. Si bien el teórico, la clase que viene seguramente viren para otro lado, es decir, vayan para otras épocas, es bueno que ya tengan, digamos, un anclaje teórico en lo que es el suceso de la Revolución de Mayo y Mariano Moreno como personaje trascendental de este suceso. En esta clase, en esta primera clase, vamos a ocuparnos más del aspecto teórico de la Revolución de Mayo y en la posterior vamos a ocuparnos más de un aspecto práctico. ¿A qué me refiero con esto? Que va a haber un aspecto mucho más abstracto de la Revolución y un poco más complejo de explicar y de entender, de modo que constituye ante todo un desafío explicar estos temas. Vamos a empezar por un hecho que es bisagra y que creo que es uno de los más interesantes y trascendentales y cambiantes, digamos, de la historia moderna, que es la Revolución Francesa. Insisto que es definitorio para la historia moderna la Revolución Francesa, puesto que se puede identificar como el fin del antiguo régimen, entendiéndolo como el sistema monárquico, y el principio del liberalismo, entendiendo al liberalismo como el sistema político que fue creciendo y hasta hoy tenemos. Voy a hacer de vuelta la salvedad, no hay que entender al liberalismo como lo vemos con los Chicago Boys o Milton Friedman, eso podría ser un liberalismo económico o neoliberalismo. Hay autores precedentes del siglo XVIII, siglo XVII que han hablado del liberalismo y es pura, o para resumirlo de alguna forma, entender la división de poderes y el sistema jerárquico estatal que entendemos hoy en día, ¿no? El liberalismo político, no un liberalismo específicamente económico. Como no podemos explicar en su totalidad la Revolución Francesa, vamos a intentar definirla de una forma un poco más resumida, por así decirlo, ¿no? Hay tres causas centrales para el inicio de esta revolución, a saber, los problemas de la monarquía de Luis XIV y Luis XVI, posteriormente, la Revolución Norteamericana de 1776, y esto que es un poco más complicado, que es el tercero, una coyuntura económica insegura, que está marcada por la desigualdad económica, social y política. Insisto en el hecho que marcó el final de una época y generó el comienzo de otra, es decir, marcó el final de una época del antiguo régimen y se dio el inicio a la época contemporánea, por así decirlo, la revolución bisagra que da el inicio a esta época. Pero también suscita otros problemas políticos que vamos a intentar verlos en lo que queda de la clase. Vamos a dividir la revolución en diversos periodos para hacerlo más fácil. A mi criterio, el hecho más trascendental y más interesante, que es la Asamblea Nacional de 1789, luego el periodo de Asamblea Constituyente de 1789 a 1791. ¿Puedes repetir la fecha? Sí, 1789 a 1791. La Asamblea Legislativa y Convención de 1791 a 1794. El Directorio de 1795 a 1799.
Y la última, y la más extensa, la época napoleónica de 1799 a 1815. Ya abarca parte del siglo XIX. Hay que sumarle a esto la época del terror de 1793, que entraría dentro de la Asamblea Legislativa. Lo que termina desencadenando en términos políticos y sociales esta revolución es que la soberanía nacional corresponde a los ciudadanos. Lo que hay que preguntar, en efecto, es quiénes son o quiénes eran estos ciudadanos, porque también en la antigua Grecia se decía que la soberanía le correspondía a los ciudadanos y, por ejemplo, se decía que entre 55.000 habitantes aproximadamente de Esparta, unos 5.000 eran ciudadanos. En Atenas, que era considerada la época o la cuna de la democracia, un porcentaje muy similar e ínfimo eran ciudadanos, es decir, hombres mayores de edad, o sea, de edad adulta, blancos, y a esto quedaban excluidos los niños, los esclavos, las mujeres, y esto no fue la excepción en el caso de la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Quedan por fuera las mujeres, los esclavos y la gente de color. El hecho más trascendental, como dije recién, de la revolución es la toma de la Bastilla en 1789, que se dice usualmente que fue por la burguesía. Lo que hay que decir en esto que tanto se dice en la historia es que en realidad es inexacto, porque la sociedad francesa de la época, más de 3/4 de la población vivía en y para el campo, había mucho sector campesino, de modo que el sector burgués no era tan fuerte, aunque yo en el secundario y también en gran parte de estudios terciarios y universitarios he escuchado que la burguesía toma la Bastilla. Bueno, en realidad es un poco complicado porque no era un sector dominante en términos sociales. Dentro de la jerarquía del campesinado, los propietarios, es decir, los propietarios de los campos, no necesariamente los trabajadores o los esclavos, debían pagar un diezmo para el mantenimiento de la iglesia. Esta es una característica de la Revolución Francesa, la abolición del diezmo, de la regalía hacia la iglesia, obligatoriamente que debían dar los ciudadanos para mantener a la jerarquía eclesiástica. Incluso si se era laico, no se preguntaba, no era una cuestión de fe, que incluso tengo entendido que sigue pasando en ciertos sectores religiosos, pero en ese sentido no había discriminación, es decir, aunque uno fuese laico o no creyese en Dios o lo que fuere, tenía que pagar el diezmo para mantener a la jerarquía eclesiástica. Los campesinos, es decir, no los propietarios, tenían que pagar el diezmo y también los impuestos y las rentas de aduana que mantenían al Estado. Es decir, el campesinado pagaba un porcentaje muy grande de impuestos, mientras que los habitantes de la ciudad pagaban pero un menor porcentaje. ¿Quiénes no pagaban impuestos en absoluto? La jerarquía de la realeza, es decir, los nobles. Esto era una característica muy marcada de la jerarquía feudal, es decir, una sociedad de castas muy bien marcada y ordenada. Primero los que trabajan, luego los que combaten y posteriormente los que rezan. Insisto con que el hecho más trascendental fue la Asamblea Nacional de 1789 y también la toma de la Bastilla por parte de los campesinos y la burguesía. Y en ese periodo, que abarca de 1787 a 1789, la monarquía francesa gastaba mucho más de lo que recaudaba. Es decir, que el déficit fiscal era inminente. Incluso los consejeros de Luis XVI, un rey que realmente no quería ser rey, que eso también ayudó bastante a que se produjera un gran cambio de régimen. Luis XVI realmente no quería estar en el lugar donde estaba, era considerado como alguien tonto, alguien inservible, alguien vago, que no podía tener un hijo con María Antonieta, que obviamente la relación era forzada por una cuestión de nobleza, pero él no podía o no quería llevarlo a cabo. Y se le advierte a Luis XVI que si la presión fiscal se aumentaba por unos campesinos que ya no tenían restos para soportarle, que ya estaban muy golpeados, temían el inicio de otra revuelta popular, una revuelta que se llamaba en la Edad Media Jacquerie. Jacquerie significa rebelión fiscal en la Baja Edad Media, rebeliones fiscales. De acá me voy un poco de tema, pero cuando uno ve los sucesos que cambian épocas, y les pido disculpas por la digresión, por ejemplo, el cordobazo surge por el aumento de los precios de los tickets en los comedores, ¿no? Hace muy poco
hubo una reforma tributaria de Iván Duque que hizo estallar Colombia. En Chile aumentan el precio del boleto de subte. Es decir, que la presión fiscal en realidad también es un determinante político, o es lo que rebalsa la gota del vaso, por así decirlo. Porque incluso si en esa época lo llevamos acá también, lo llevamos incluso al contexto actual, donde vemos que la clase media reacciona porque hay, oyendo al caso del Corralito, que es un poco más matizado, pero lo hay, es decir, existe o existió ese caso o ese tipo de praxis, también ocurre, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos esto que ya también existía en la Baja Edad Media, que se llama yaquerí, ¿no? Es decir, un sector que se encontraba muy golpeado y veía una injusticia muy fuerte por parte de la nobleza, que luego da cuenta de esa injusticia, desafía a la autoridad monárquica que estaba supuestamente basada en Dios y se rebela contra dicha autoridad. Esto toma lugar el 14 de julio. Sí. Me parece que, digamos, las rebeliones tienen que ver un poco también con la idiosincrasia del pueblo. Exactamente. En Francia, bueno, ya Macron aparentemente está inamovible en la decisión de incrementar 2 años nomás la jubilación y París en llamas. Exactamente. Y bueno, acá pasan montones de cosas y por ahí no han sido tan consecuentes las manifestaciones o la televisión o la organización callejera o demás por cada vez que ocurre. Ahí mencionaba el caso de Francia, por ejemplo. Recuerdo, yo me había olvidado, el tema de los chalecos amarillos en Francia, que ese sector neoconservador que se manifiesta en contra del aumento también de nafta. Yo diría que no es el aumento sino el ahogo, digamos, ¿no? Cuando la gente no tiene... Pero yo también esto lo debatía con Fernando, y él me decía, pero vos estás dejando una parte muy importante de los sucesos, que es la ideología, que es el imaginario, que es el idealismo en torno a construir un nuevo sistema político o a hacer una revolución, digamos, a la redundancia. Pero también podemos convenir que esa ideología, digamos, incluso ahora la vamos a ver, es parte de un grupo selecto que luego termina hegemonizando un contexto determinado, ¿no? Es decir, hasta qué punto toda una población civil participa de un cambio activamente o en construir otro tipo de realidad política, y no es simplemente que acompañan un grupo selecto que logra hegemonizar. No sé si me explico, ¿no? Porque él me decía, bueno, es una visión muy materialista el hecho de únicamente basarse en la presión fiscal, ¿no? Pero yo creo que es un buen debate histórico. Estoy de acuerdo con el hecho de que está muy marcado por la idiosincrasia. Yo ayer hablaba con un amigo que se fue a ir a Portugal, que me decía, lo que pasa en Francia no pasará nunca en Portugal, por ejemplo. O lo que pasó en Inglaterra todo el tiempo, y ahora también lo voy a mencionar. Yo creo que la culturalización de cada uno de los pueblos, de las formas en que cada uno de alguna manera procesa este tipo de acontecimientos, es lo que marca la diferencia entre uno y otro, ¿no? Exactamente. En Londres también recuerdo cuando les habían incrementado la tasa a los comerciantes en Londres, salieron a los comiderías. Exactamente. Sí. Sí, no logró que el sistema en sí cambie, pero sí se logra una medida, digamos, o el hecho de derogar una medida en particular, digamos, ¿no? Pero bien, como decía, tomó lugar el 14 de julio de 1789, y ahí se atacaba simbólicamente y físicamente también a los signos del antiguo régimen y los signos monárquicos, ¿no? En el campo también se atacaban a las casas que poseía la nobleza. Entonces, el 11 de agosto de ese mismo año se declaró que se abolía por completo el régimen feudal, es decir, en 1789, el 11 de agosto, la Asamblea Nacional decreta que se llega a abolir por completo el régimen feudal, justamente suprimiendo la jurisdicción señorial y también la abolición del diezmo, y consecuentemente se anunciaba una nueva forma de financiación de la Iglesia. Es decir,
Se logra abolir por completo el antiguo régimen feudal, se suprime la jurisdicción señorial y se abole el diezmo y se anuncia una nueva forma de financiación de la Iglesia, es decir, se logra abolir también el diezmo. Entonces la revolución edifica un nuevo rumbo político, y esto ocurre en dos casos de forma precedente, con la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Británica de 1689, en la cual, en el caso de Gran Bretaña, se logra construir el sistema monárquico constitucional. Ese sistema político prevaleció hasta el día de hoy, por eso es importante también, y lo mencionaba Alejandro, el tema de la idiosincrasia de cada país, digamos, ¿no? De cada nación, de cada territorio, el hecho de qué sociedad logra validar, por así decirlo, un sistema monárquico constitucional. O sea, acá sería posible tener un sistema monárquico constitucional, un sistema parlamentario. Bueno, es un debate, yo creo que no. Y allí se produce, vuelvo a la Revolución Francesa, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Del hombre, justamente, es literal. Y acá se destaca la influencia de un movimiento nacido en el siglo XVIII, que lo mencioné en la primera clase, no sé si recuerdan, denominado Ilustración. Este movimiento denominado Ilustración plantea el monopolio de la razón frente a los asuntos políticos y sociales, la crítica a los dogmatismos religiosos, y la invitación a pensar por uno mismo. Un gran crecimiento de la prensa, un gran crecimiento de los cafés, se leía la prensa en voz alta, puesto que el índice de alfabetización no era tampoco tan grande aún, y se consolida de lo que luego va a identificar Habermas como la esfera pública burguesa, es decir, el hecho del debate político, ¿no? Un comienzo de debate político popular. ¿Cómo dijiste el nombre? Esfera pública burguesa, Habermas. Es un poco ahora existe una suerte de copia facsimilar en las redes sociales, no hay un debate, aunque es mucho más masivo y mucho más. Y se construye una filosofía política acorde a los principios del Estado moderno, ¿no? La división de poderes es algo característico de acá, que es un poco para quitarle el arbitrio al monarca, ¿no? El hecho de dividir poderes, ¿no? Y hay una rotura de sentido común hacia el monarca que supuestamente es el que encarna la voluntad de Dios. Y acá ocurre un fenómeno político bastante interesante, porque yo me estaba preguntando, ¿de dónde surge la democracia? El hecho de que la soberanía popular le pertenece al pueblo por derecho natural. Es decir, si en ese entonces en Europa había monarquías donde estaban centralizadas, donde había una persona que justamente generaba una imposición política al resto de sus súbditos, que eran los ciudadanos. Eso pasaba en Europa y también pasaba en América, con los pueblos precolombinos. Es decir, los incas también tenían figuras monárquicas. Y no creo en absoluto que los incas y los franceses ya se hayan puesto de acuerdo en ese sistema político, sino que era el que surgía naturalmente. Entonces digo, ¿era natural la monarquía? Era natural, en términos teológicos, tener a una persona que supuestamente estaba inspirada en la voluntad de Dios y en la voluntad divina y que decía que recibía mensajes de Dios. Y eso se replegaba por todo el mundo, prácticamente, y en un sistema hegemónico. Entonces, una pregunta que a mí me surge es cómo en realidad llegamos a un sistema democrático posteriormente. ¿Qué tiene que empezar a ocurrir? ¿Cuáles son los factores que desencadenan, ¿no? Que lejos de dar una respuesta taxativa, estoy más planteando un interrogante, ¿no? ¿Qué es lo natural? Si se puede hablar de natural, ¿no? En la Revolución Francesa había dos posturas. Por un lado estaban los jacobinos y por otro lado estaban los girondinos. Los jacobinos tenían una postura mucho más radicalizada, es decir, buscaban o fueron los que instauraron luego el terror para con los disidentes, la persecución, y los girondinos tenían una postura mucho más conciliadora para con el antiguo régimen y para con la monarquía.
Y este fenómeno también intuyo que se da en la mayoría de las revoluciones, es decir, tenemos en la Revolución Soviética, y perdón que me voy de vuelta un poco de tema, a los bolcheviques y a los mencheviques, es decir, un bando mucho más radicalizado que quería imponer la revolución socialista o comunista directamente a todos los países de Europa, y otro sector que planteaba que la revolución iba a darse ya por añadidura, por el propio colapso del sistema capitalista y que los obreros iban a tomar los medios de producción y a generar una revolución. Bolchevique y menchevique, bolchevique de la minoría o de la mayoría y luego el contrario de la minoría, es decir, tenemos mayoría y minoría, que es una categoría muy asamblearia, por así decirlo. Tenemos también, dije en la Revolución Francesa, girondinos y jacobinos. En la Revolución de Mayo tenemos a Saavedra, una persona mucho más conciliadora con el antiguo régimen, valga la redundancia, y a Moreno con una postura muy distinta, Moreno prácticamente jacobino también. Es decir, que podemos establecer un parámetro cuasi estructural en el que hay un bando más conciliador con el antiguo régimen y un bando mucho más radicalizado, y esto también se propaga para el conjunto o el común o el grueso de las revoluciones. Bien, hasta acá con Revolución Francesa, ¿no? No olvidemos el tema de la Ilustración. Perdón, ¿usted me dice que repitas las causas de la revolución? Sí, claro, las primeras. Las tres. Sí. Los problemas de la monarquía de Luis XIV y Luis XVI, la Revolución Norteamericana de 1776 y una coyuntura económica insegura. ¿Por qué Mariano Moreno escribió el prólogo a una obra como El Contrato Social de Rousseau, Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau? Entendemos que el plan de operaciones y el prólogo deberían ser leídos en su conjunto. Incluso si uno, no lo vamos a hacer esta clase porque no creo que lleguemos, pero si uno hiciese el ejercicio de leer este escueto prólogo sin tener ningún tipo de trasfondo anterior, no entendería nada, digamos, ¿no? Estaría cayendo en una visión unilateral. El texto del contrato social, seguramente lo han visto en el teórico, es un texto pacífico, ¿no? Y Moreno, con una herencia jacobina, como dije recién, una herencia radicalizada y una postura política también muy radicalizada, traduce un texto pacífico, ¿no? Y eso también es llamativo. ¿Por qué Mariano Moreno escribe el prólogo a una obra como El Contrato Social? Voy a usar tres textos para el núcleo de la exposición de esta clase. El primero es el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. El segundo es el contrato social. Y el tercero es el prólogo de Mariano Moreno. Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, el contrato social y el prólogo de Mariano Moreno. Algunas características de Rousseau, simplemente para mencionarlas. Nació en Ginebra, Suiza, aunque perteneció a la Ilustración francesa porque posteriormente se traslada a París. Es un pensador muy influyente para la izquierda moderna, ¿no? Es un poco un precursor de Marx. Han existido interpretaciones socialistas de Rousseau e interpretaciones liberales. Y ha servido mucho para las tesis feministas, debido a su trabajo Emilio o de la educación, por la contraposición de las tesis feministas a identificar el rol de la mujer como un rol doméstico. Es decir, Rousseau lo hacía de esa forma y el feminismo obviamente refutaba esto. Lo que decía Rousseau es que la educación debía ser negativa antes que positiva, que esto también un poco lo parafrasea Kant, que es característico de la época monárquica, es decir, la monarquía no se veía únicamente en términos políticos directos, sino también educativos. Se educaba para la obediencia, se educaba justamente para obedecer o para que el niño y la niña obedezca a un régimen, quiero decir totalitario, pero sí totalitario y efectivamente sin movilidad social y radicalmente jerárquico.
De modo que la educación tiene que ser negativa porque tiene que deconstruir o el niño tiene que desaprender esos parámetros mediante los cuales se educa. Rousseau era una persona muy molesta con su entorno, sobre todo con el París del siglo XVIII. Criticaba muy fuerte la cultura elitista y esto lo lleva a un tormento que termina canalizando en sus obras. Una de las preguntas que él se hace es si ha contribuido el progreso de la ciencia y de las artes al mejoramiento de las costumbres. Es decir, ¿de qué sirvió la ciencia? ¿No? Es una pregunta que también se retoma en el siglo XX, es decir, ¿cómo contribuyó la ciencia? Y las artes al mejoramiento de las costumbres. ¿Sirve la ciencia para generar más nucleares, por ejemplo? ¿Sirve la ciencia para generar más discordia y enfrentamientos bélicos? ¿La ciencia da, en efecto, respuestas a problemas existenciales? No. Entonces, en esa postura podría tenerse una concepción netamente peyorativa de las ciencias, ¿no? Fue censurado o logró que sus obras fueran censuradas por las autoridades civiles y eclesiásticas de París. Esto le cuesta que en su ciudad natal, en Ginebra, sea borrado como personaje ilustre. Para contestar a la pregunta que planteé recién, lo que decía Rousseau es que las ciencias y las artes son añadidos artificiales a una naturaleza eficiente. Repito. Añadidos artificiales a una naturaleza eficiente. Es decir, no hay una buena voluntad en el desarrollo de las ciencias, ni hay una buena intención, ¿no? Que son producto de los vicios, dice Rousseau, desde sus inicios. Bien, como dije, 3 obras para el núcleo de esta exposición, ¿no? El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, el contrato social y el prólogo de Mariano Moreno. Yo les hago una pregunta ahora. Si hacemos el ejercicio antropológico de pensar cómo era el ser humano en estado de naturaleza, ¿cómo piensan que este podría haber sido? Pensemos en una sociedad sin Estado, sin sociedades jerárquicas, sin una sociedad civil, sin lo que conocemos ahora como modernidad. Pensemos en una persona completamente aislada y primitiva. ¿Cómo creen que puede haber sido esa persona, ese ser humano? Perdón. ¿En relación con su relación con los demás? En su relación con los demás, sí, o sea, en un individuo en estado de naturaleza, es decir, qué necesidades podría haber tenido, cómo se podría haber comportado con... La ley es más fuerte. Bien, es más fuerte. Rudimentaria. Buena pregunta. No, sin la existencia de la lengua. Para cumplir las necesidades básicas. Necesidades básicas, que serían, por ejemplo... Comer, reproducirse. Bien. Bien. Pero es que esto es un mito. Bien. Bien, dijeron todo ya. No puedo. Dieron lenguaje, mito. ¿Por qué te parece que puede ser un mito? Porque no existe ningún ser humano aislado y no puede existir tampoco. O sea, planteás que nunca puede haber existido, en realidad, el hombre de las cavernas, ¿no? Que se conoce. Claro, pero viví en comunidad. Siempre se vive en comunidad. El individuo no puede vivir aislado, claro. Claro. Bueno, lo que va a decir Rousseau en esta primera obra es plantear justamente un atomismo sociológico, es decir, abstraer al individuo de su entorno para conocer su naturaleza, ¿no? Ahora, dijeron la ley del más fuerte, ¿no?
¿Cómo puede haber sido el trato de esas primeras sociedades? ¿Qué se imaginan? Un trato de tribu, por así decirlo, violenta, pacífica. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo imaginan? Y desde los feudos había el sometimiento, digamos. Eso respondían a los señoríos, o sea, al feudalismo. Claro, pero saliendo de la Edad Media y yendo más atrás, al Paleolítico, al Neolítico antes, digamos. Con el sedentarismo empiezan los conflictos. Con el sedentarismo empiezan los conflictos. Bien. Ataco y feudal. Bien. Anarquía. Anarquía total, digamos, ¿no? Es decir, caos, en cierta forma. Bueno, Rousseau va a plantear lo contrario. Es decir, Rousseau va a establecer la teoría del buen salvaje. Según Rousseau, se acumula demasiado saber y el hombre cultivado del siglo XVIII representaba la decadencia de Occidente. El mejor estado para la sociedad, o el mejor estado para el ser humano, según Rousseau, insisto, fue el estado de naturaleza. Como nombraron, sí. Pero eso él se lo creó, digamos, en un imaginario. Exactamente, como dijeron ustedes dos. Voy a tomar el ejemplo de ambas. Por ejemplo, Rousseau plantea este texto, un discurso sobre la desigualdad de los hombres, diciendo que probablemente lo que él está planteando puede nunca haber existido, que puede tratarse ante todo de un mito. Él genera un paradigma para luego justificar su teoría política, ¿no? Y decía que este primitivo hipotético, por eso dice primitivo hipotético, no poseía lenguajes, no poseía un lenguaje, porque el lenguaje comienza, según Rousseau, en el comercio doméstico, ¿no? En ese intercambio. Y claro, este supuesto primitivo hipotético no estaba corrompido por los grandes modales y por los pensamientos, es decir, era robusto, autosuficiente, que pensaba únicamente en sobrevivir y cazar. Tenía que únicamente defenderse de animales, no atacar a nadie. Y no estaba corrompido por las industrias, su cuerpo no estaba corrompido por las industrias. Y acá entra un debate con Thomas Hobbes, en el que Hobbes justamente lo que dice es lo contrario. Hobbes va a decir, el estado de naturaleza era un completo caos, era una guerra de todos contra todos, y lo que hizo el Estado fue venir a poner un orden, vino justamente a generar paz, vino a generar un orden predeterminado. Lo que va a decir Rousseau es que el ser humano era naturalmente bueno y el Estado fue quien lo corrompió. Esa es la gran diferencia de posturas. Es decir, no es la sociedad quien lo educa y lo hace bueno al hombre en estado de naturaleza, sino que es la sociedad quien lo corrompe a este hombre natural. Según Rousseau, va a haber dos tipos de desigualdades. Las primeras son desigualdades naturales, que son las diferencias físicas, de edad, de personalidad. Y luego tenemos a las desigualdades políticas, que son las que se burocratizan por parte del Estado. ¿Cuáles son las desigualdades políticas? Las diferencias de poder, de posición social, de clase, de relevancia política. ¿Hasta acá alguna duda? Muy bien, si no se entiende algo o si hace falta que repita algo, no hay problema en que lo hagan, que me lo pidan. Porque claro, entonces, ¿cómo va a ser que el Estado corrompe a un ser humano que presuntamente era bueno y la modernidad o el desarrollo de las sociedades civiles lo han corrompido? Es decir, se piensa, dice Rousseau, usualmente que mientras más fuertes son las pasiones, más leyes hacen falta para apaciguar estas pasiones, ¿no? Para poner un límite. Lo que va a decir Rousseau en contraposición a esto
es que pueden ser las propias leyes las que engendren la violencia. Porque el ser humano salvaje no buscaría nada más que satisfacer sus propias necesidades. Sus propias necesidades. Y en esta satisfacción, de las propias necesidades, no se necesitaría de un otro o de una otra. Entonces, dice Rousseau, ¿cómo se podría someter o dominar a otra persona? Si esa persona es autosuficiente, ¿por qué necesitaría dominar a otra? Si no necesita nada de ese otro. Y ahora lo que se adelanta Rousseau a que no le refuten es que, claro, bueno, le pueden robar, dice. Lo pueden golpear. Eso es válido, puede pasar. Pero bajo ningún punto, o desde ningún punto de vista se lo podría someter, porque no se necesita el sometimiento. Y acaba de decir que el sometimiento es privativo de las sociedades civiles, que en un estado de naturaleza hipotético no habría un sometimiento. Y claro, fíjense, si no hay Estado, no hay propiedad tampoco, porque es una sociedad completamente nómade. Claro, sí, yo creo que la sociedad jerárquica es inevitable. Hay jerarquía siempre, incluso en la horda primitiva hay un padre que lidera a sus hijos, a sus hijas. Es complicado pensarlo como lo piensa Rousseau. Se ve cómo es el comportamiento de los animales. Exactamente, que también hay una manada, ¿no? Pero claro, lo que plantea Rousseau es algo bastante ingenuo. Es un texto muy lindo, es más, cuando se lo recordás a Fernando, él lo quiso incorporar en el programa, este texto, que en realidad sirve como justificación para el contrato social que va a escribir posteriormente. Para Rousseau, el principio fundador de la sociedad civil es en el hecho de que presuntamente no haya ningún tipo de propiedad inamovible y alguien se haga con una parte de tierra. Es decir, pensemos en una sociedad sin Estado. Cuando alguien dice esto es mío y toma una parte de tierra, allí se funda la sociedad civil para Rousseau, diciendo esto es mío, este pedazo de tierra es mío. Porque la propiedad privada va a ser el principio de la desigualdad. Y por eso lo toma el anarquismo, el socialismo, grandes corrientes de la izquierda moderna como pensador fundamental a Rousseau, porque plantea, anterior a Marx, el hecho de que la propiedad privada es el principio de desigualdad. Pensemos entonces, había, como dije anteriormente, desigualdades naturales y desigualdades políticas. Cuando alguien dice esto es mío, anteriormente a eso, el más fuerte se hizo con más propiedad y el más débil fue sometido. Para Rousseau lo que hizo el Estado fue burocratizar estas desigualdades y no ponerles un freno. Es decir, se burocratizan las desigualdades naturales y se vuelven políticas mediante la intervención del Estado. Esto se denomina como falso pacto, se acentúan las desigualdades políticas, o mejor dicho, se vuelven desigualdades políticas las desigualdades naturales. Como es imposible volver al estado de naturaleza, tiene que haber un acuerdo implícito que se denomine contrato social. Y acá ya tenemos el título del texto, el prólogo de Mariano Moreno al contrato social de Rousseau. Para el contrato social, el principio que legitima el poder y garantiza la transformación social no es una voluntad abstracta, ni tampoco una concepción individualista, sino que se trata, y acá está el concepto clave de la obra del contrato social, que es la voluntad general.
Pensemos, insisto, en la sociedad del siglo XVIII, con un sentido común monárquico, en el sentido de que la sociedad es teológica, es religiosa, y el monarca es la encarnación de Dios. Pensar que haya una voluntad general no es un hecho acorde al sentido común de esa época, sí al actual. Entonces la voluntad general se contrapone con la voluntad individual. No se trata de la voluntad específicamente de la mayoría, ¿no?, sino de la renuncia de los intereses privados de un individuo a favor de la comunidad. Repito, no se trata de la voluntad de la mayoría, sino de la renuncia de todos los intereses privados en favor de la comunidad. Es decir, una socialización radical del ser humano. Tiene que haber un nuevo cuerpo moral y colectivo que dicte su vida y su voluntad. Para el contrato social de Rousseau, nada debería ser privado, todo debería ser público o debería convertirse en público. El sujeto, el ser humano, es un ser social, como dice Aristóteles. Podemos decir, en concordancia con la pregunta que les realicé también en los comienzos de la exposición, que esta obra del contrato social da lugar a un Estado democrático, ¿no?, en la medida que el poder ya no pertenece a un príncipe ni a una oligarquía, sino que pertenece a una comunidad. Porque pensemos un poco en el estado de naturaleza. En la sociedad monárquica, la gente no está en estado de naturaleza, no puede no regirse bajo ninguna ley, ni puede emanciparse de ese proceso. Ahora, ¿cuál es la persona o la única persona que sí puede estar en estado de naturaleza? El monarca. El monarca no está sometido más que a la voluntad de Dios, presuntamente. Entonces, hay una sola persona que puede estar en ese estado de naturaleza, mientras que el resto de la sociedad civil no lo está. Entonces, la soberanía no es sino el poder de la voluntad general. Y esa voluntad general es inalienable, es decir, no se corrompe, no se puede equivocar la voluntad general. Se la puede engañar, que no es lo mismo, pero no se la puede no se puede corromper, es decir, no se puede equivocar. Bien, después de este gran resumen del contrato social, que seguramente al menos Fernando creo que lo ha tratado, Mariano Moreno escribe un prólogo al contrato social. Mariano Moreno tuvo acceso a los textos de la Ilustración francesa, y la Ilustración francesa tomó un rol clave en la Revolución de Mayo. Mariano Moreno, como dije, de herencia jacobina, en 1802, es el mismo año en el cual se gradúa de abogado, escribe un texto de disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios. En este texto, Moreno acusa a los europeos y contradice a escritos eclesiásticos en los que existía el presunto derecho a esclavizar a los nativos americanos, ¿no? Acá, en esta tesis jurídica, Moreno introduce el concepto de ius naturalismo, es un concepto del derecho. No, es de otra persona. Es de una corriente estoica de la antigüedad, el concepto de ius naturalismo, que lo que plantea es que los derechos naturales son innatos en los seres humanos, es decir, que hay derechos naturales anteriores al Estado y la sociedad, de modo que la libertad es un derecho natural. Moreno funda un diario clave, en el cual creo que también vamos a ver la clase que viene, que es para la Revolución, diría uno de los más importantes,
que es la Gaceta de Buenos Aires. Allí comienza a ser un prefacio de lo que va a ser políticamente la revolución. Y la Revolución de Mayo, ahora me meto más en el aspecto práctico, que va también a dar lugar la clase que viene, surge en un contexto de crisis del Imperio Español, que estaba ocupado por el Imperio Napoleónico. No olvidemos que al principio de la exposición hablamos de la época napoleónica de 1799-1815. Y también vamos a distinguirlo en tres hechos, ¿no? La prisión de Fernando VII y el reinado de José Bonaparte es el segundo hecho que da el surgimiento de la Revolución de Mayo. Y luego la caída de la Junta de Sevilla en 1810 y el avance de las tropas napoleónicas. Estos hechos aparecen en los escritos de Moreno, ¿no? Un poco que estos escritos forman una suerte de prefacio a lo que va a ser la creación de la primera junta, ¿no? Y estos hechos tres hechos que acabo de nombrar también son una suerte de prólogo a lo que va a ser posteriormente la creación de la primera junta, en la cual asistieron aproximadamente 250 vecinos. Y aquí aparece el papel fundamental de, por un lado, Cornelio Saavedra, el jefe del regimiento de patricios, con una tendencia más dialoguista con la península, es decir, con España. Y por otro lado tenemos a Mariano Moreno, que era entonces secretario de Guerra y Gobierno. Bien, para ir cerrando, vamos a decir que Mariano Moreno escribe un prólogo al Contrato Social, una obra pacífica de Rousseau, y lo que hace es traducir una obra censurada por el continente europeo y también por los españoles de en ese entonces el virreinato del Río de la Plata, y es un hecho en sí mismo revolucionario el hecho de traducir una obra censurada, ¿no? Si tuviésemos que trazar un paralelismo entre Moreno y Rousseau, diríamos que ambos creen en el sagrado dogma de la igualdad y ambos, asimismo, critican las posiciones elitistas. Es decir, creen en el sagrado dogma de la igualdad y critican las posiciones elitistas. Podemos decir que el pensamiento de Rousseau funcionó como precursor de las corrientes de izquierda modernas, ¿no? Es decir, el anarquismo, con su hostilidad hacia el Estado, va a ser tomado, o va a tomar, mejor dicho, la primera obra que mencioné, que es el discurso sobre la desigualdad de los hombres. Moreno va a adherir a esta teoría y también va a adherir a la teoría del buen salvaje, del simple, del humilde, del campesino. Esa suerte de postura anticivilización, ¿no? Que hay que ver hasta qué punto es pragmática, aunque suene tan linda en términos literarios. De hecho, el habitante originario, para Moreno, no era alguien deleznable, puesto que estaba cerca de ese estado de naturaleza, no estaba corrompido por la civilización emergente en ese entonces, que era la civilización europea. Entonces, claro, podemos decir entonces que el hecho, insisto con esto, de traducir una obra censurada es un hecho revolucionario en sí, ¿no?
cuya postura no estaba tampoco tan bien vista, ¿no? Porque claro, lo vamos a ver mejor la clase que viene, pero el desapego total a la monarquía de la península ibérica no estaba tampoco tan aceptado. Es decir, la formación de una nación emergente es una suerte de accidente también acá, y esto hay que decirlo, no es que había una mentalidad completamente democrática, ¿no? En todas las vertientes de la revolución en la primera junta, ¿no? De hecho, Belgrano quería poner un monarca inca, digamos, ¿no? Simón Bolívar quería si bien se acercaba bastante a lo que era un ideal democrático, no lo tenía tampoco tan afianzado como lo pensaríamos ahora. Entonces, claro, digamos que es una postura bastante disruptiva la que se plantea en el contrato social, que me atrevo a decir que ni siquiera el propio Rousseau la lleva a cabo en términos prácticos, porque cuando ejerce de consultor político recomienda monarquías absolutistas, ¿no? Justamente el término absolutismo viene del absoluto, del ideal divino, de Dios, ¿no? Monarquía absolutista, ¿no? Justamente. Pero bueno, ¿alguna duda, pregunta? Lo que voy a decir también es que el trabajo práctico número 2 seguramente tenga preguntas más conceptuales, no sé si preguntas o disparadores, no va a ser tan, si bien el primer trabajo es un ensayo de elección, me parece que esto capaz se mete un poco más en lo que es la conceptualización. Pero bueno, también están las grabaciones, así que tampoco va a ser tanto problema, están los textos que los pueden ver también en el blog, así que bueno. Bien, si no hay ninguna pregunta, no sé qué hora es.